Porque obvio hay muchos textos que usan esa frase y llaman a la Biblia las palabras de Dios. Pablo dice a los tesalonicenses que ellos recibieron la palabra no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Bueno, yo creo que los dos textos más importantes que hablan de la naturaleza divina de la Biblia se encuentran en 2 de Pedro y en 2 de Timoteo. Curiosamente, o sea, los últimos escritos de Pedro y Pablo, ellos dos se dedicaron a definir bien qué es la Biblia y por qué es importante estudiarla y predicarla. Ahora, cuando nosotros decimos de que la Biblia fue inspirado por Dios, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que queremos comunicar con eso? Es inspirado por Dios. Es un término interesante, ¿no? Porque cuando usamos la palabra en nuestro vocabulario, inspiración, de que, o sea, algo muy inspirado, una persona muy inspirada que hizo algo. Es como algo de un artista, un cantante, algo así que nos inspiró. Pero la palabra en sentido bíblico no presenta esas connotaciones. Además de esto, cuando hablamos de la inspiración, es muy común que la gente piense que inspiración se refiere a algo que ocurrió con los autores de la Biblia. De que cuando decimos de que la Biblia es inspirada por Dios, de que eso significa que Dios inspiró a Pedro a escribir, como que le dio una idea brillante ahí y le ayuda a ponerlo en papel. Y el problema obvio de esto es de que si Dios solamente está como que influenciando a la mente humana, luego de allí a la hoja a lo mejor pudo entrar un error, ¿no? Porque a lo mejor la idea divina era inerrante, pero luego, o sea, Pedro, ¿qué sabe de la ciencia? Pedro, ¿qué sabe de la historia? O sea, él pudo haber injertado un error por ahí. Y es por eso que la escritura es tan clara, tan explícita en hablar de las dos cosas. No solamente de que Dios inspiró al autor y le llevó a escribir exactamente lo que quiso, sino que pone el lugar de inspiración en el texto mismo. De que el texto fue exhalado, fue hablado por Dios. Entonces, primero vamos a ver el término inspirado en términos del autor humano, de que Dios inspiró a los autores. Y luego, en segundo lugar, vamos a ver que las palabras mismas fueron inspiradas. Primero los autores en 2 de Pedro 1:19, que es un texto realmente fascinante si lo vemos en su contexto. Pedro al final de su vida está exhortando a su audiencia en 2 de Pedro de buscar crecer en su conocimiento de Dios. Esta carta está llena con exhortaciones acerca de la necesidad de crecer en el conocimiento de Dios de principio a fin. Y pareciera que hubo gente ahí preocupada de que el gran apóstol Pedro iba a morir y que cuando él murió ellos iban a perder acceso a pues todo lo que Pedro supo de Jesucristo, todas las experiencias personales que tuvo con Cristo. Y entonces comienza hablando de probablemente la memoria, la experiencia más bendita que un hombre haya tenido en la vida. Habla de la transfiguración de Jesucristo. Dice que
Dice que cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dice: nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. O sea, estuvimos ahí, escuchamos la voz de Dios. Dice: oye, pero vas a morir, Pedro, y vamos a perder esa experiencia, vamos a perder la conexión a esa bendición. Pero luego Pedro dice: pero tenemos la palabra profética más segura. Hay una palabra profética más segura. ¿Y qué es? Bueno, va a explicarlo. Dice: la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como en una antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No está enseñando acá Pedro la doctrina católica de que no puedes interpretar la Biblia en tu casa en privado. Está hablando del profeta, de que el profeta no inventó la profecía, no fue su propia idea, no fue una idea privada del profeta. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la palabra profética más segura que cualquier experiencia que Pedro pudiera tener es una profecía de la Escritura, y es más segura esa profecía. ¿Por qué? Porque ocurrió algo objetivo ahí, de que Dios mismo llevó al humano a escribir exactamente lo que él quiso. Y esa palabra inspirado, phero en griego, literalmente significa llevar o cargar. De hecho, ocurre 2 veces en el contexto, uno en el versículo